Hola, buen día. Yo soy el doctor Cristian Martínez y hoy vamos a hablar sobre un caso de síndrome de insensibilidad total a andrógenos. Este síndrome es un desorden de la diferenciación sexual, el cual inicia en la etapa embrionaria. El paciente se puede presentar con genitales ambiguos o directamente con un fenotipo femenino, pero corresponde específicamente a un genotipo 46XY, es decir, un hombre. Este ocurre por mutaciones del gen del receptor de andrógenos en forma variable, ya sea de una mutación leve o una mutación completa que lo haga inservible. De aquí que parten sus tres formas clínicas: el completo, el parcial o el mínimo. En el caso del síndrome completo, la paciente se presentará con genitales externos femeninos. Sin embargo, sus genitales internos, las gónadas, van a ser testículos propiamente los de su genotipo. Estos aún van a ser capaces de secretar tanto testosterona como hormona antimulleriana. La única diferencia es que al no poder actuar la testosterona, puesto que sus receptores no son funcionales, no va a haber la estimulación de los conductos de Wolff para formar así el pene, mientras que la hormona antimulleriana generará la regresión de los conductos mullerianos y no se dará la formación del útero o las trompas de falopio y se formará una vagina con aspecto de saco ciego. Hablando propiamente del caso clínico, presentamos el caso de una femenina de 8 años sin antecedentes heredofamiliares de importancia ni patológicos. Inicia su estudio a los 2 años en un hospital público del estado de Jalisco. Esto después de que su madre descubriera dos masas bilaterales en zona inguinal. Estas masas eran de consistencia blanda, móviles y no dolorosas. De ahí en más, la exploración abdominal no mostró ningún otro dato anormal y se evidenció que los labios mayores se encontraban engrosados e hiperpigmentados y no fusionados. También se observó la presencia de orificio uretral y vaginal bien diferenciados. Dado esto, se decidió tomarle a la paciente un ultrasonido pélvico en el cual se evidenció que la paciente no tenía útero ni ovarios. Además, las masas daban una imagen sugestiva a lo que fueran testículos. Posteriormente a la paciente se le realizó una estimulación con hormona gonadotropina coriónica humana, teniendo una testosterona previa de 0.33 nanogramos por mililitro y una posterior de 2.88 nanogramos por mililitro. Adicionalmente se le hizo una citoscopía y una vaginoscopía, evidenciando mucosa vesical eritematosa intraveiculas con uréteres en posición y situación adecuada, mientras que en la vaginoscopía se evidenció que la vagina tenía una forma de saco ciego. Finalmente, y para llegar al diagnóstico definitivo, y ya teniendo la sospecha de un síndrome de insensibilidad a andrógenos, se le realiza a la paciente un cariotipo de sangre periférica en la cual se identifica propiamente el genotipo de la paciente 46XY. Para poder diferenciar clínicamente si un paciente tiene el síndrome mínimo, parcial o incompleto, se utiliza la escala de Kigli. Esta es una escala que con base en características clínicas hace esta diferenciación, teniendo diferentes grados del 1 al 7. Pero en el caso de nuestra paciente, que es una paciente prepuber, es difícil hacer la diferenciación entre el grado 6 y el 7, puesto que no sabemos si la paciente va a presentar vello púbico en la adultez. Por lo tanto, se considera un grado especial de acuerdo con la escuela en la cual es indistinguible y por lo tanto directamente se considera por completo en esta etapa y en esta edad del paciente. Posterior al diagnóstico, se programa la orquiectomía y ligadura del cordón espermático 2 años después. Se mandan las piezas a patología y se reportan testículos prepúberes negativos a malignidad. Tras esto, se mantiene a la niña en vigilancia y seguimiento con cistoscopías y vaginoscopías. A los 6 años, la paciente tiene una vagina de 1.5 centímetros, a los 7 de 2.5 centímetros y a los 8 de 3 centímetros. Y en la vejiga se aprecian nódulos de von Brunt, los cuales correspondieron a una cistitis crónica que tuvo la paciente, los cuales los padres reportan que fue tratada con amoxicilina. Posteriormente se decide continuar con el manejo quirúrgico y en su última cita se programa su siguiente cirugía, una vaginoplastia, 3 meses después.
la cual se realiza con 10 centímetros de recto distal. Posteriormente se decide tener a la paciente en observación por 2 semanas, puesto que la cirugía fue contaminada por el extremo del recto que quitaron para realizar la vagina. Durante estas 2 semanas se le dio antibiótico terapia, se le dio cefotaxima 800 miligramos cada 8 horas por 5 días y analgesia con paracetamol. La paciente tuvo una evolución apropiada y sin complicaciones, por lo que se decide dar su alta. 3 semanas después de la cirugía y una semana después del alta, la paciente se encuentra sin complicaciones, por lo que se determina que la cirugía fue exitosa. Y por el momento, dada la edad de la paciente, no se decide darle el manejo hormonal, pero continuará con seguimiento en el servicio de cirugía pediátrica. Yendo a la discusión del caso, a diferencia de otros casos presentados en la literatura, el nuestro tuvo un diagnóstico a los 2 años, lo cual contrasta con el diagnóstico que suele ser entre un rango de los 12 a 25 años con una media de los 19. En el caso del diagnóstico en la infancia, este se suele manifestar de dos formas cuando se trata de un síndrome completo, como una hernia inguinal o como una inflamación labial, la cual en ambos casos corresponden a los testículos. Es importante puntualizar que en una mujer normalmente es común encontrar hernias femorales, las hernias inguinales son muy raras. Dado esto, se tiene un dato de que del 1 al 2% de las hernias inguinales que se encuentran en mujeres corresponden a un CIA completo. En el caso de los síndromes completos que son diagnosticados en la adolescencia o en la adultez, estos inician como amenorrea primaria. En el caso de los síndromes parciales o mínimos, estos se van a encontrar como algunas ambigüedades en los genitales o incluso, como ya lo había mencionado, como un hombre aparentemente normal, pero infértil. Respecto al manejo que se le dio a la paciente, se le realizó una gonadectomía temprana. Hay controversia sobre si hacerlo de forma temprana o forma tardía. Respecto a la forma tardía, se defiende el hacerlo de forma tardía y en la adolescencia con el justificante de que la paciente tenga desarrollo mamario, puesto que aunque no va a haber estrógenos de forma natural, la testosterona que el paciente va a estar secretando a través de sus testículos a nivel periférico se va a transformar en estradiol, por lo que en algún cierto punto puede haber un desarrollo mamario. Pero también se tiene que considerar que si la paciente no tuvo un CIA completo y tuvo un CIA que es grado 6, puede que la paciente presente una hipertrofia de clítoris o rasgos de masculinización, por lo tanto se decide evitar esto. Además, el punto más importante para evitar una gonadectomía tardía es que algunos de estos testículos pueden llegar a desarrollar carcinoma in situ o un seminoma, por lo que esto es aproximadamente del 2 al 9%, por lo que se decide hacerlo de forma temprana, como en nuestro caso. Como conclusión, hay que tener en cuenta que este es un síndrome que tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente, pues lo afecta psicológica, biológica y psicosexualmente. Además de que él no es el único afectado, también es su familia y todo lo que lo rodean los que se ven afectados. Por lo tanto, una identificación temprana es crucial. Además, una educación sexual tanto del paciente o la paciente como de sus familiares. Muchas gracias.